Electrostática. Electrostática, alumnos, es una rama de la física que se encarga de estudiar a las cargas eléctricas en reposo. Pero tú debes entender que es una carga eléctrica, ¿ya? Para poder decir que los está estudiando en reposo, y de eso se encarga la electrostática. La palabra electro deriva de lo que son electrones, ¿ya? Y estática deriva de lo que es reposo. Entonces, se entiende, uniendo los dos conceptos, una rama de la física que estudia las cargas eléctricas en reposo. ¿Sí, chicos? A ver, ¿alguien tiene una idea de cómo se producen los rayos? ¿Alguien por ahí? ¿Cómo se produce un El rayo? choque de dos nubes cargadas, profe. Ya, ahí está la idea, mis queridos alumnos. Muy bien, Mauricio. Diosito se enoja, profe, y no nos tira. El choque de dos nubes cargadas. Ya, entonces, ¿qué sucede, mis queridos alumnos? Es obvio que en la antigüedad pensaban que había algo sobrenatural que generaba un rayo. Ya, eso es obvio, pero ya científicamente se puede explicar por qué se genera un rayo. Y como dice Mauricio, las nubes están en constante rozamiento, rozan constantemente las nubes y se cargan eléctricamente. Y una de las nubes va a tener tanta carga eléctrica que va a tener que desfogar esa carga eléctrica y lo hace de dos maneras, o lo hace hacia el planeta Tierra o lo hace hacia otra nube. Entonces, profesor, usted prácticamente me dice que estos rayos que usted ve acá, estos rayos chicos que vemos acá, alumnos, son electrones viajando por moléculas de aire para llegar al planeta Tierra. O son electrones que viajan por las moléculas de aire para llegar a otra nube. Sí, alumnos, eso es lo que sucede. Eso es lo que sucede. Una nube de repente tiene tantos electrones, pero tantos electrones, o sea, en electrones en exceso, ¿sí? Que tiene que desfogar toda esa cantidad de electrones. Debes de saber, mi querido alumno, que todo lo que se mantiene sobre la superficie del planeta Tierra, o la mayoría en este caso, tiene que ser neutro. Ahora, cuando hablamos de la palabra neutro, ¿qué quiere decir en electrostática o en física? Mira, vamos a aprender eso también. ¿Sí? Pero así se produce un rayo, mis queridos alumnos. Es el viaje de los electrones de molécula a molécula, en este caso de las moléculas de aire, ¿sí? Ya para llegar hacia el planeta Tierra o para llegar hacia otra nube. ¿Ya, chicos? Ya. Ahora mira, todo esto de las cargas eléctricas está alrededor de nosotros. Porque las cargas eléctricas cuando se mueven generan ¿qué cosa? Corriente eléctrica. Y esa corriente eléctrica nosotros la utilizamos. Por ejemplo, ahora todos estamos utilizando de repente una computadora, un celular o una laptop. Todos estamos utilizando de repente ahorita lo que es un foco y está prendido. ¿Te das cuenta? Acá todo, casi todo está relacionado con cargas eléctricas. Y si se mueven esas cargas eléctricas, ¿qué van a generar? Corriente eléctrica, energía eléctrica. Generan energía eléctrica. Ah, date cuenta lo que sucede. Nosotros vamos a estudiar la base fundamental de la electricidad, o sea, electrostática. Primero voy a analizar a estas cargas eléctricas cuando están en reposo y después las voy a analizar en movimiento para saber cómo se genera esa corriente eléctrica. Mira, ¿qué dice acá? Vamos a conocer cuáles son los fundamentos de la electricidad. Ok, chicos, comprender cómo se han logrado todos los avances y el por qué se genera esa corriente eléctrica. Es lo primero que tenemos que hacer acá. Pero esto de la electricidad, alumnos, no es de ahora. Antiguamente se habían descubierto cuerpos que se podían electrizar, pero las personas que habían descubierto esos cuerpos que se podían electrizar no sabían por qué. Mira, por ejemplo, Tales de Mileto. Yo estoy seguro que tú has escuchado del teorema de Tales. Este pensador griego, este filósofo, este geómetro, este inventor que tú ves acá, Tales de Mileto, ¿sí? Había observado, mira, 600 años antes de nuestra era, observó que un trozo de ámbar, después de ser frotado con piel de animal, adquiría la propiedad de atraer cuerpos ligeros. Bueno, eso observó. Pero ahora, ¿por qué sucede eso? Claro que no sabía en esa época, no existía la tecnología o ni siquiera alguna fórmula que te podía determinar por qué atrae cuerpos ligeros el ámbar. Ahora, de repente tú te preguntarás, ¿qué es el ámbar?
Es como una resina. No sé si tú has visto alguna vez animales disecados y están envueltos por un plástico o algo parecido a un plástico. Ya, eso es el ámbar. Ya, tiene la característica de mantener a los animales, insectos, mejor dicho, disecados. ¿Ya? Entonces, ¿qué había observado, mejor dicho, Tales de Mileto? Que el ámbar, cuando lo frotó, por ejemplo, con piel de animal, adquiría esa propiedad de traer cuerpos ligeros como semillas secas o cabello. Esto de acá, nosotros en estos momentos lo podemos experimentar. Y estoy seguro que algunos de ustedes ya han escuchado de este experimento. ¿Cuál? Cuando tú vas a frotar la regla o un lapicero, claro que de plástico, en el cuero cabelludo y haces pedacitos de papel. Entonces, ¿qué sucede? Cuando tú acercas el lapicero que ha sido frotado en el cuero cabelludo, lo acercas a los pedacitos de papel, pues los pedacitos de papel son atraídos por el lapicero. Entonces, ¿qué quiere decir? Que has electrizado el plástico por medio del frotamiento. ¿Se dan cuenta, chicos? Y es lo que prácticamente sucedió 600 años antes de nuestra era. No sabían por qué sucedía eso. Y ahora, en menos de una hora de clase, chicos, nos vamos a enterar por qué sucede eso. ¿Ya, alumnos? Bueno, mira, han pasado 2000 años. 2000 años después de lo que observó Tales de Mileto y recién se comenzaron a hacer nuevas observaciones, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que esto de la atracción de cuerpos ligeros o simplemente esto de la atracción no era exclusivo del ámbar. Habían descubierto que otras sustancias tenían esa propiedad de atraer otras sustancias. Por ejemplo, William Hilbert observó que otros cuerpos se comportaban como el ámbar. Por ejemplo, los imanes. Los imanes también tienen esa propiedad de poder atraer cuerpos ligeros. ¿Y qué tipo de cuerpos ligeros? Por ejemplo, las limaduras de hierro. Los imanes pueden hacer eso, atraen cuerpos ligeros, ¿te das cuenta? Pero a los imanes no necesitamos frotarlos, como sucede con el ámbar. ¿Ya? Entonces ya está cambiando la idea de esto de atraer cuerpos. Y se preguntaban, claro, que el por qué. ¿Por qué sucedía eso? Esto se manifestaba sobre cualquier otro cuerpo, no necesariamente sobre cuerpos ligeros. ¿Ah? Mira, aun cuando no sea ligero ese cuerpo, se podía ver la atracción entre dos cuerpos. Y eso es lo que ya observó William Hilbert y lo que hacía pues es preguntarse, ¿por qué? ¿Por qué todo esto? ¿Por qué esa atracción? ¿Ok, chicos? Y así poco a poco iba evolucionando lo que es la electricidad. Hablemos, alumnos, de lo que es la carga eléctrica. Ahora sí, yo quiero que entiendas es el concepto de electrostática. Y yo te he dicho que la electrostática es una rama de la física que se encarga de estudiar a los cuerpos eléctricos en reposo, o mejor dicho, a las cargas eléctricas en reposo. Eso te he dicho, pero ahora yo quiero saber qué es carga eléctrica, pues, ¿no? Yo quiero saber eso. Primero vamos a conocer algunas características de la carga eléctrica. La carga eléctrica es una magnitud física escalar. Yo creo que todos entendemos, alumnos, cuando nos hablan de magnitudes físicas escalares, ¿ah? Cuando nosotros nos hablan de magnitudes físicas escalares, tú de frente dices, sin dirección. Sin dirección. ¿Ya? Sin dirección. No tiene dirección. Y eso es lo que sucede con esta propiedad de la materia, de la carga eléctrica. Sí, es una magnitud física escalar. No puedes definirlo con dirección. Ahorita lo vamos a definir. ¿Sí? La carga eléctrica, mis queridos alumnos, como siguiente característica, se denota por una Q. ¿Ya? Así se denota la carga eléctrica. ¿Ya, chicos? Una Q mayúscula o Q minúscula. Como toda magnitud física tiene una representación, ¿no? Así como hablamos de la velocidad. ¿Cómo se representa la velocidad? Pues con una V. Así se representa la velocidad. ¿Cómo se representa la masa? Con una M. Ya, pues, ¿cómo se representa la carga eléctrica? Con una Q, mayúscula o minúscula. Así se representa la carga eléctrica. La unidad de la carga eléctrica en el sistema internacional es Coulomb, en honor a un científico que se apellidaba Coulomb y se denota por C. Así como la velocidad tiene su unidad de medida metros por segundo, la masa tiene su unidad de medida kilogramos, la fuerza tiene su unidad de medida newtons, ya pues la carga eléctrica tiene su unidad de medida en el sistema internacional que es Coulomb. Ya, chicos, entonces estamos anotando características que tiene la carga eléctrica. Ahora sí, yo quiero que sepas qué es carga eléctrica. Y mira lo que dice acá. Mira, la carga eléctrica, mira.
Todo cuerpo cuyo número de electrones sea distinto al de protones, pues tiene carga eléctrica. Así está definido, mis queridos alumnos, la carga eléctrica. La carga eléctrica se define gracias a la diferencia que hay en un cuerpo entre electrones y protones. Así se define la carga eléctrica. O sea, quiere decir, chicos, que si no hay esa diferencia en el cuerpo de protones y electrones, pues simplemente no existe el concepto de carga eléctrica. No está ese concepto. Ahora hablemos de electrones y protones, hablemos de ellos. Mira, quiero que veas acá el átomo. Tú sabes que acá tenemos el núcleo del átomo y acá tenemos la nube electrónica. En el núcleo del átomo, ¿quiénes están? Están los protones, los neutrones y otros elementos más. Y en la nube electrónica, ¿quiénes están? Están los electrones y están ahí moviéndose los electrones. Ahí están, miren chicos, los electrones alrededor del núcleo del átomo. Y la esencia de la carga eléctrica, ¿dónde está? Está en la diferencia que puede haber entre electrones y protones de una sustancia. ¿Sí? Chicos, el electrón es una partícula indivisible. El electrón es una partícula que no la puedes dividir. Y por naturaleza, su carga eléctrica es negativa. Ese es el patrón que se le ha dado al electrón de carga negativa y se encuentra en la nube electrónica. ¿Ya, chicos? Entonces van a tener mucho cuidado con esto del electrón. Posee carga negativa. Ahora, ¿qué sucede con el protón y el neutrón? Pues el protón y el neutrón sí son divisibles, se dividen en quarks. ¿Ya? Entonces el protón sí se puede dividir, se ha descubierto eso. ¿Ya? La unión de quarks, de acuerdo a la orientación y posición, puede formar lo que es un protón. Y de acuerdo también a esa orientación, pues el protón va a tener carga positiva. La carga eléctrica del protón es positivo, alumnos. No te olvides de eso. ¿Ya? Entonces acá en el núcleo del átomo tenemos cargas positivas y cargas negativas. Las cargas positivas son del protón y las negativas del electrón. Y el electrón está en la nube electrónica. Pero también hay una partícula muy conocida, el neutrón. Y también el neutrón es divisible, no indivisible como el electrón, es divisible y se divide pues en quarks. Y su carga, como dice acá, es neutra. ¿Y qué quiere decir eso? Pues que el neutrón no tiene carga eléctrica. No tiene carga eléctrica el neutrón. ¿Ya, mis queridos alumnos? Miren, estamos conociendo las partes de un átomo. ¿Y para qué? ¿Para qué vamos a conocer las partes de un átomo? ¿Sabes por qué? Porque el electrón que está acá en la nube electrónica, este electrón puede salir fácilmente de todo este átomo. Y se puede ir a otro electrón. Mira, es traicionero, se puede ir a otro electrón. Y si quiere, se puede ir a otro cuerpo o a otra sustancia. Eso es lo que sucede con el electrón. Por eso puede haber el concepto de carga eléctrica, porque la carga eléctrica está definida por la diferencia entre electrones y protones. Así está definido, alumnos, la carga eléctrica. Como el electrón, alumnos, puede salir a otro átomo y puede salir a otro cuerpo, chicos, ¿ya? Entonces, en el átomo o en la sustancia en general, alumnos, puede haber una diferencia entre electrones y protones. ¿Alguien quería hacer una pregunta, alumnos? Creo que alguien quería hacer una pregunta, chicos. Ya. Están vivos, ¿no? Ya, sí están vivos. Ahí está, lo estoy viendo, chicos. Todavía están vivos. ¿Sí? Estamos comprendiendo todo esto de la electrostática, chicos. Ya. Ahora, un científico. Mucho texto, Ya. profe. Mira, presta atención. Un científico llamado Robert Millikan, ya, ese científico había descubierto la carga eléctrica del electrón. ¿Cuánto es el valor de carga eléctrica? ¿Sí? O sea, y esa es la carga fundamental que existe en la naturaleza. Carga fundamental. ¿Y cuánto es la carga eléctrica que descubrió del electrón? Pues mira, ese es el valor. 1,6 por 10 a la menos 19 coulomb. ¿Sí? Ya, ese es el valor de la carga eléctrica del electrón. 1,6 por 10 a la menos 19 coulomb. No te olvides que la unidad de la carga eléctrica es coulomb en el sistema internacional. Ya, como el neutrón, acá dice, no tiene carga eléctrica, es neutro, pues. Su mismo nombre lo dice, entonces el neutrón, su carga eléctrica, ¿cuánto vale? 0. Ya después se descubrió que el protón va a tener casi el mismo valor de carga eléctrica que el electrón. Ojo que he dicho el mismo valor, o sea, 1,6 por 10 a la menos 19. Solo que en este caso va a ser positivo para el protón y negativo para el electrón.
Ahora mira, préstame atención acá, por favor. Si tiene menos electrones que protones en el cuerpo, por si acaso, estamos hablando ya en general de un cuerpo, ya no de un átomo. Acá tenemos un cuerpo. Si te das cuenta, este cuerpo tiene 4 protones. 1, 2, 3, 4 protones. Ahí está, mira. Y tiene 3 electrones. Nosotros nos damos cuenta que hay una diferencia entre electrones y protones. Y esa diferencia es 1. Es 1, alumnos. Entonces sí tiene carga eléctrica, porque la diferencia es 1. Y mira, y la carga eléctrica acá va a ser positiva. ¿Sabes por qué? Porque tiene más protones o tiene más cargas positivas. Sí, tiene más protones que electrones. Por eso su carga acá es positiva. Acá se le dice defecto de electrones. Acá ocurre lo contrario, mira, ahí están los 4 protones del cuerpo, pero ¿cuántos electrones vemos? Ah, mira, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 electrones. Mira lo que sucede, son 7 electrones, alumnos. Acá hay una gran diferencia entre electrones y protones. Claro, ¿la diferencia cuánto es? Pues 3. Es 3 acá. Y gracias a esa diferencia tú puedes decir que sí tienen carga eléctrica. Pero su carga, ¿cómo va a ser? En este caso negativa, porque tienen más electrones que protones. Acá hay un exceso de electrones. ¿Ok, chicos? Ya, eso es lo que sucede, mis queridos alumnos, con la carga eléctrica. Ahora, esa carga eléctrica, ¿sí? Tiene, pues, propiedades. ¿Y cuáles son las propiedades de la carga eléctrica? Primera propiedad, principio de conservación de la carga eléctrica. ¿Qué quiere decir? La carga eléctrica no se crea ni se destruye. Tú no puedes crear carga eléctrica. ¿Sí? Sino la carga eléctrica se transmite de un cuerpo hacia otro. Pero la carga total del sistema se conserva. Mira lo que sucede. Establece que no hay destrucción ni creación de carga eléctrica, el principio de conservación de la carga eléctrica. Y entonces acá esto me afirma que la carga total o la carga neta, pues se conserva en el sistema. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso, mis queridos alumnos? Mira, préstame atención. Acá tenemos un cuerpo, digamos, con una carga eléctrica de 2 microcoulomb. ¿Ya? Ahí está, 2 microcoulomb. Y acá tenemos otro cuerpo con una carga eléctrica de 1 microcoulomb. Digamos que estos dos cuerpos los voy a poner en contacto. Ah, mira, los pongo en contacto los dos cuerpos. Y en el contacto, por ser cuerpos conductores, va a haber pues transferencia de electrones. Entonces la carga eléctrica de cada uno de ellos va a cambiar. De repente la carga eléctrica de él ahora va a ser 1.5 microcoulomb. Y del otro también va a ser 1.5 microcoulomb. De repente, ¿no? Pero ha cambiado de la carga eléctrica después del contacto. La carga eléctrica se ha transmitido de un cuerpo hacia otro. Pero si te das cuenta, la carga neta se conserva, porque la carga neta al inicio, como dice acá, es una sumatoria de cargas, la carga neta al inicio es 3 microcoulomb. Y la carga neta después también es 3 microcoulomb. Ese es el principio de conservación de la carga eléctrica. Cuantización de la carga eléctrica. ¿Qué sucede acá, mis queridos alumnos? Toda carga eléctrica de cualquier cuerpo, ¿sí? Siempre va a ser un múltiplo de la carga del electrón, de la carga fundamental. A ver, ¿cómo es eso, profesor? Miren, acá tenemos un cuerpo, acá tenemos 1, 2, 3, 4 protones. Y tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 electrones. Ah, bien. ¿Cuánto es la diferencia? Pues la diferencia es 3, porque hay 4 protones y 7 electrones. La diferencia es 3. Entonces, ese número 3 es el que define el valor de la carga eléctrica de este cuerpo. Y eso se denota por N. Entonces, ¿qué representa N? La diferencia entre electrones y protones. Eso representa N. Y este N que tú ves acá te va a permitir hallar la carga de este cuerpo con esta formulita. ¿Con qué formulita? Con la formulita de la ley de la cuantización. Así se le llama. Ley de la cuantización. La carga de un cuerpo es un múltiplo de la carga del electrón. ¿Ya, chicos? En este caso, N representa un número entero. Puede ser 1, 2, 3, 4, 5, 6. En este caso, mira, N es 3. Entonces, acá tú, ¿qué vas a hacer? Reemplazar 3. Multiplicar por la carga del electrón. Ah, ¿cuánto vale la carga fundamental? 1,6 por 10 elevado a la menos 19. ¿Y cuánto nos va a salir? 3 por 1,6, eso es 4,8. Y lo multiplicas por 10 a la menos 19, coulomb. Ahora, pero positivo o negativo. Ya sabemos que acá hay exceso de electrones, más electrones que protones. Entonces va a ser negativo. Así, chicos, utilizamos la cuantización de la carga eléctrica. Ahora, mis queridos alumnos, hablemos de lo que es formas de cargar un cuerpo.
¿Cómo podemos electrizar un cuerpo? ¿O cómo podemos cargar eléctricamente un cuerpo? Hablemos de eso, mis queridos alumnos, ¿ya? Una de las formas de poder cargar eléctricamente un cuerpo es por contacto. Pero cuando yo quiero electrizar un cuerpo por contacto, uno de ellos tiene que estar neutro y el otro tiene que estar ya cargado eléctricamente. Y cuando los ponemos en contacto va a haber transferencia de cargas eléctricas, o sea, de electrones. Y así después los dos van a quedar con carga eléctrica. Eso es por contacto. El por frotamiento, ya te expliqué. Agarras el lapicero, frotas en tu cuero cabelludo ya, y estás electrizando el lapicero que es de plástico. Mira, por inducción, acá no es necesario el contacto, mejor dicho, no se necesita el contacto. Induces, induces a otra sustancia a que se pueda cargar eléctricamente, claro, en determinadas zonas. Mira, acá tenemos, mis queridos alumnos, un globo. Y ese globo tú lo puedes frotar en tu chompa. No sé si será una chompa de lana de alpaca, chompa de, no sé, esas telas chinas, pero la frotas, ¿ya? Frotas entonces el globo. Y cuando tú frotas el globo con lana, lo estás electrizando. Mira cómo queda cargado negativamente. Y ahora, ¿qué sucede? Acá tú puedes abrir el grifo, o mejor dicho, el caño de tu casa, ¿sí? Abres el caño y vas a notar un hilo de agua, así se llama, hilo de agua. No vas a abrir todo el caño, sino un hilo de agua. Y acercas el globo a ese hilo de agua. Y te vas a dar cuenta que el hilo de agua se empieza a desviar sin la necesidad del contacto. Entonces, estoy induciendo una zona a que se cargue eléctricamente. Sí, chicos, entonces son tres formas de electrizar un cuerpo. Claro que hay más maneras de electrizar un cuerpo, ¿ah? Hay más, pero estas son las tres básicas que tú debes de conocer. ¿Ya? Hablemos, alumnos, de lo que hizo Benjamin Franklin. Él es el que introdujo esto de la carga positiva y carga negativa entre cuerpos. ¿Y cómo? Haciendo experimentos con el vidrio y el plástico. Él se dio cuenta que si nosotros frotamos, por ejemplo, el vidrio con seda, dos barritas de vidrio con seda, esas dos barritas de vidrio se repelían. Y si nosotros frotamos el plástico, dos barritas de plástico, imagínate dos barritas de plástico con piel de animal, y él trataba de acercarlos, se daba cuenta que se repelían. Y si acercaba dos barritas de vidrio que habían sido previamente frotadas con paño de seda, ¿sí? Entonces se daba cuenta que las dos barritas de vidrio también se repelían. Ah, entonces, ¿qué está sucediendo acá? Acá, mis queridos alumnos, ya se está comprendiendo la manifestación de la carga eléctrica. Cómo se manifiesta un cuerpo con carga eléctrica. Acá ya se comprende eso. Y Benjamin Franklin denominó cargas positivas a las que aparecen en el vidrio y cargas negativas a las que aparecen en el plástico. Y se dio cuenta que si acercaba una barrita de plástico frotada con piel de animal, con una barrita de vidrio frotada con seda, se daba cuenta que esas dos sustancias se atraían. Ah, y por eso era la necesidad de denotar este patrón, carga positiva y carga negativa. Y acá salió una de las leyes de la electrostática. Si dos cuerpos están cargados de diferentes signos, se atraen. Y si son de signos iguales, pues se repelen. Esa es una de las leyes de la electrostática, chicos. ¿Sí? Ahora miren, lo que ya te había explicado, la distribución de la carga eléctrica. ¿Sí? Distribución de la carga eléctrica. Eso ya te expliqué. Pero lo vamos a hacer un poquito más complejo. Acá tenemos un cuerpo, mira. ¿Sí? Vamos a llamarle cuerpo 1 con su carga 1. Carga inicial 1. Y tiene su radio respectivo. Es un cuerpo conductora. ¿Ya? Es un cuerpo conductor. Ahorita vamos a hablar de las sustancias conductoras. Y acá tenemos otro cuerpo, ¿sí? Otra esferita conductora con su radio. Sí, vamos a ponerle radio 2. Ese radio 1, radio 2. Y tiene su carga eléctrica 2. ¿Qué vamos a hacer, mis queridos alumnos? Vamos a poner en contacto estos dos cuerpos. Y tú ya sabes qué sucede cuando pones en contacto estos dos cuerpos, que va a haber transmisión de carga eléctrica. Tú ya sabes eso. O sea, quiere decir que después de separarlos, otra vez los vamos a separar, mejor dicho, ya los separamos, ¿sí? Ya no van a tener la misma carga eléctrica que había al inicio, van a tener otra carga eléctrica. Carga final 1 y carga final 2. ¿Te das cuenta? Otra carga eléctrica. ¿Sí, chicos? Ahora mira, escucha acá. Yo quiero averiguar cuánto es la carga final 1 y cuánto es la carga final 2, que es lo que generalmente piden en los exámenes de admisión.
Los radios de las esferitas se mantienen, radio 1 y radio 2. Sí, lo que está cambiando acá es la carga eléctrica. Primera propiedad que vas a aplicar, la carga neta se conserva. La carga que hay al inicio y al final siempre va a ser lo mismo. Por eso se saca esta ecuación. Ahora, ¿cuál ecuación? La carga 1 más la carga 2, la suma de las cargas eléctricas al inicio, tiene que ser igual, alumnos, a la carga final 1 más la carga final 2. O sea, la carga neta que hay al final del proceso. ¿Sí, chicos? Entonces, la conservación de la carga se está aplicando acá. Ahora, pero ¿cómo se distribuye esa carga eléctrica en el contacto? Eso va a depender de los radios que presentan estas sustancias conductoras, para estas esferitas conductoras. Y se cumple esta relación. La carga final 1 dividido entre el radio 1 al cuadrado es igual a la carga final 2 dividido entre el radio 2 al cuadrado. Con estas dos ecuaciones puedes hallar la carga final 1 y la carga final 2. ¿Ya? Eso es distribución de la carga eléctrica, pero por contacto y unidos por un enlace. Es pues un hilo conductor, ¿no? Ahí están las dos esferitas con diferentes radios. Y se cumple casi todo lo que ves acá. Solo que ahora la fórmula va a ser esta. Carga final 1 sobre el radio 1 es igual a carga final 2 sobre el radio 2. Ya no está elevado al cuadrado, como en el primer caso. Cuando es por un enlace, se cumple esta condición. Y cuando no es por un enlace, sino por contacto, se cumple esta condición. ¿Sí, chicos? Ahora hablemos de las sustancias conductoras, ¿ya? Las sustancias que son aislantes y las semiconductoras. ¿Qué pasa con las sustancias conductoras? ¿Qué característica tienen? Mira, nosotros en casa utilizamos una sustancia conductora. Así, para las instalaciones eléctricas. ¿Y qué sustancia utilizamos nosotros, no? Para las instalaciones eléctricas. Mira, acá está. Pues es el cobre, alumnos. El cobre es lo que nosotros utilizamos para las instalaciones. El cobre es una sustancia muy buen conductor de la electricidad. Ya bueno, pero ¿cuál es la característica de los conductores? Que permiten el paso de los electrones. Eso es lo que pasa con las sustancias conductoras. Permiten que los electrones fluyan fácilmente. Ojo, no he dicho que fluyan libremente, ¿sí? Sino fácilmente. Los chicos fluyen de una manera fácil en esa misma sustancia, los electrones o las cargas eléctricas en general. ¿Sí, chicos? Eso es lo que sucede con las sustancias conductoras. El mejor conductor de estas tres sustancias que tú ves acá, el oro, el cobre y la plata, pues es la plata, es mejor conductor. ¿Ya? Y ahora tú dirás, profesor, si la plata es el mejor conductor, ¿por qué no lo utilizamos? Primero, porque la plata no es tan abundante como el cobre. Segundo, porque la plata cuesta pues, más que el cobre. Y el cobre pues es abundante. Si te das cuenta acá nomás en Cerro Verde se produce cobre. ¿Ya, chicos? O mejor dicho, no se produce cobre, se saca cobre. Se saca cobre acá en Cerro Verde. Y alumnos, entonces, mire, esas son sustancias conductoras. Permiten fácilmente el paso de los electrones en ella misma. ¿Qué son los aislantes o dieléctricos? Bueno, son lo contrario a los conductores. O sea, los aislantes ya son materiales que no poseen electrones libres, por lo tanto no es posible el desplazamiento de carga eléctrica a través de estas sustancias. Ejemplo, la madera. Ejemplo, el caucho o el plástico. Son sustancias aislantes. Y ahora, ¿qué son los semiconductores? Estas sustancias especiales. ¿Por qué especiales? Porque estas sustancias, por algo se llama semiconductores. O sea, cuando les da la gana, se comportan como conductores y se comportan como aislantes. ¿Qué? ¿Cómo que cuando les da la gana? No, mentira, no cuando les da la gana. Sino a determinadas condiciones. Si nosotros elevamos la temperatura, ¿sí? Elevamos la temperatura, por ejemplo, de este tipo de sustancias, pueden convertirse en aislantes. Y si bajamos su temperatura, se pueden convertir en superconductores. ¿Te das cuenta? ¿Ya? Y claro que no solo eso, la presión, todo influye, alumnos, para que esta sustancia pueda comportarse como aislante o conductor. Hay muchas cosas que influyen. Este es un campo complejo, alumnos. ¿Ya? Pero debes de saber que existen. ¿Y dónde se usan las sustancias semiconductoras? Pues en los diodos, por ejemplo, mira, la luz LED o en los microchips. ¿Y el más usado cuál es? ¿El silicio o el germanio? Bueno, los dos son semiconductores, pero el más usado, el que está más abundante es el silicio y aparte es barato. Y es una de las sustancias que más abunda en el planeta Tierra, el silicio.
Y eso es lo que utilizamos, alumnos, para poder generar los microchips, los UCBs, ahí están los diodos, ¿no? Es lo que utilizamos, chicos, los semiconductores. Ahora hablemos de las leyes electrostáticas. Ya hablamos de una ley ya, la ley cualitativa. Así, la de Benjamin Franklin, pues, ¿no? Cuerpos que son cargados del mismo signo se repelen. Mira, menos, menos se repelen, más, más se repelen. Y si son de diferentes signos, se atraen. Acá se ve la manifestación de que un cuerpo está cargado eléctricamente. Ahí está. Así se manifiesta. Con la atracción y repulsión de esos cuerpos. Ahora hablemos de la ley cuantitativa o la ley de Coulomb, ¿no? Ya sabemos de la ley cualitativa. ¿Ya para qué más? Ley cuantitativa o la ley de Coulomb. ¿Ya? ¿Qué me dice la ley cuantitativa? Te dice, alumnos, que si dos cuerpos están cargados eléctricamente, ¿no? Entre ellos puede existir una atracción o repulsión. Claro que depende del signo, eso sí. Pero ¿cuánto vale esa atracción? ¿O cuánto vale esa repulsión? Para eso utilizamos la fórmula de Coulomb. La fuerza electrostática, acá está, mira, la fuerza entre estas dos cargas eléctricas, por ejemplo. ¿A qué va a ser igual? Pues va a ser igual, chicos, a la constante de Coulomb multiplicado por el producto de cargas en valor absoluto y dividido entre la distancia de separación entre esas cargas eléctricas elevado al cuadrado. Esa es la fórmula de Coulomb, alumnos. Ojito, ojito, porque esta es la que vamos a utilizar prácticamente en toda la física 3, en toda la física 3, prácticamente. Constante de Coulomb por el producto de cargas entre distancia al cuadrado. ¿Cuánto vale la constante de Coulomb en el aire vacío? Equivale a 9 por 10 a la 9. Unidad de medida, Newton metro cuadrado por Coulomb cuadrado. ¿Ya? Constante eléctrica o constante de Coulomb. La fuerza, cualquier tipo de fuerza, su unidad de medida es Newton. Q, que es carga eléctrica, ya sabes que es Coulomb. Y este R lo estamos denotando como distancia y tiene que estar en metros por si acaso. ¿Sí, chicos? Eso es lo que sucede, alumnos, con las leyes electrostáticas. En el problema número 1 ya estábamos hablando del término micro, que micro equivale a 10 a la menos 6. Si no me habías escuchado, a eso equivale, alumno. Y te dice que frotando una varilla de vidrio, esta adquiere una carga de 3 microcoulomb. Y como tú te das cuenta, su carga, ¿cómo es? Positiva. Ahí está la carga. ¿Por qué positiva? Porque justo va a perder una cantidad de electrones. Entonces acá, por ejemplo, tenemos esa varilla de vidrio, alumno. Mira, ahí está la varilla de vidrio, ¿sí? Y esta varilla de vidrio inicialmente está neutra, pero como va a perder electrones, o sea, le vamos a quitar electrones, va a quedar cargado pues de signo positivo. Así va a quedar cargado. Ahora, y esa carga eléctrica, pues va a ser 3 microcoulomb. Y lo que me pide es cuánto es la cantidad de electrones que va a quedar en defecto en la sustancia. Para eso vamos a utilizar la ley de la cuantización. Ahí está. La ley de la cuantización, donde te dice que la carga de un cuerpo es igual al número de electrones en exceso de efecto multiplicado por el valor absoluto de la carga elemental. Y no te olvides de la carga elemental, que es menos 1,6 por 10 elevado a la menos 19 Coulomb. Esa es la carga elemental. Ahora, la carga va a ser igual. ¿A cuántos, chicos? A 3 microcoulomb. Mira, mira, ahí está. La carga que le va a quedar al cuerpo después de que los electrones sean quitados de él es 3 microcoulomb. Pero el término micro equivale a ¿cuánto? A 10 a la menos 6. O sea, acá vamos a poner 3 por 10 a la menos 6. Y esto es igual a n, que es la cantidad de electrones que pierde y es lo que quiero, multiplicado por el valor absoluto de la carga del electrón, de la elemental, que es con valor absoluto 1,6 por 10 elevado a la menos 19. Y este valor de n lo despejamos y me quedaría así. 3 entre 3 por 10 a la menos 6 entre alumnos 1,6 por 10 a la menos 19. El valor de n, ¿cuánto nos va a salir, mis queridos alumnos? ¿Cuánto es 3 entre 1,6? Dividan. Ayúdenme en eso, chicos. Ayúdenme en eso, en dividir, en sumar y en restar. 1,875. 1,875, profe. Muchas gracias. 1,875 por. ¿Cuánto es 10 a la menos 6 entre 10 a la menos 19? Ahora, ¿qué se hace, no? Un poquito de álgebra, chicos. División de bases iguales, los exponentes se restan. Y te va a quedar acá 10 elevado a menos 6 menos 19.
Así me quedaría. Estoy restando los exponentes. División de bases iguales, los exponentes se restan. Por eso el valor de n va a ser igual a 1,875 por 10 elevado a la 13. Ya está. Y esa es la respuesta, alumnos. Y eso es lo que pasa en el problema número 2. ¿Ya, chicos? Pasamos al problema número 3, alumnos, ¿ya? Pasamos al problema número 3. Mira, presta atención. Tú razonas el problema número 2. Ya más o menos sabes cuál va a ser tu tarea. Dos esferitas conductoras cuyos radios son de 3 y 4 centímetros. Ah, mira. Vamos a utilizar, de hecho, que la primera y segunda propiedad. Dos esferitas conductoras. Acá tengo una esferita conductora y acá tenemos otra esferita conductora. ¿Ya? Esta esferita conductora tiene un radio de 3 centímetros y esta esferita conductora tiene un radio de 4 centímetros. Poseen cargas de 30 coulomb, este 30 coulomb y este menos 5 coulomb. Si estas son puestas temporalmente en contacto, otra vez, ya las ponemos en contacto. Y cuando las colocamos en contacto, chicos, ¿qué sucede? Ya te he dicho, distribución de carga eléctrica. Se distribuye la carga eléctrica. Y después de eso, como dice, las vamos a separar. Separamos las carguitas eléctricas. Ahí está, mira, estoy separando las cargas eléctricas. Acá está la primera carga eléctrica y la segunda carga eléctrica. ¿Ya, chicos? Pregunta, ¿qué carga final se ubicará en cada esferita? Entonces acá va a haber una carga final 1 y acá va a haber una carga final 2. Pero ¿cuánto vale esa carga final? Eso es lo que nos está pidiendo. Primero hablemos de la conservación de la carga eléctrica. Primero hablemos de eso. Ya no nos olvidemos que tiene 3 centímetros de radio él y el otro tiene 4 centímetros de radio. La carga neta. La carga neta es igual a la suma de cargas del sistema. En este caso sería 30 menos 5 coulomb, que nos quedaría 25 coulomb. ¿Ya? Pues esa carga neta, ¿sabes qué sucede con ella? En todo el proceso se conserva. O sea, estos 25 coulomb va a ser del mismo valor al inicio, en el proceso y al final. Si nosotros queremos hallar la carga neta al final del sistema, pues va a ser igual a la carga final de 1 más la carga final de 2. Pero te vuelvo a repetir, que esa carga neta equivale a 25 coulomb. Entonces quiere decir que la carga final de 1 más la carga final de 2 es igual a 25 coulomb. Ahora, ¿cómo se distribuye esa carga eléctrica? ¿Cómo se distribuye toda esa carga neta? Eso va a ser dependiente ¿de qué? De los radios de las esferitas. Por eso sacamos otra ecuación. ¿Y cuál sería la otra ecuación? Que la carga final de 1 dividido entre el radio 1 elevado al cuadrado es igual a la carga final de 2 dividido entre el radio 2 elevado al cuadrado. La carga final de 1 sobre el radio 1, ya sabemos que es 3, pero elevado al cuadrado es 9. Y esto es igual a la carga final de 2 sobre el radio 2, que es 4 centímetros, pero elevado al cuadrado es 16. Entonces, utilizando un poquito de aritmética, chicos, un poquito de aritmética, nos damos cuenta que la carga final de 1 está relacionado con 9, 9K, o 9B, mejor dicho, ¿no? Para no confundirnos con la constante de Coulomb, 9B. Y la carga final de 2 está relacionado con 16B. Pero justo la carga final de 1 y la carga final de 2 sumados me dan 25. Con eso deducimos cuánto podría ser el valor de carga 1 y el valor de carga final de 2. Entendiendo esta proporción, esta es una proporción que estoy sacando nada más, ¿ya? Entendiendo esa proporción, mis queridos alumnos, ya deducimos directamente que la carga final de 1 vale 9 coulomb y la carga final de 2 vale 16 coulomb, porque sumados me tiene que dar 25. Y eso es lo que me está pidiendo, alumnos. Mira, esa sería prácticamente nuestra respuesta. ¿Ya, chicos? Ya, eso es lo que pasa en problema número 3. Alumnos, ¿está difícil? No creo, ¿no es cierto? O no sé, No ustedes mucho, qué dicen. profe. ¿Está difícil, chicos? Estoy muerto. Ya, bueno, de Herrera se comprende. Ya, a ver, chicos, ya, presten atención. En el problema número 5. Traumático. En el problema número 5. Ya, a ver, mira, presta atención. Número 5. Dice que se muestra un bloque de 2 kilogramos. Oh, profe, no se me altere. Ya, mira, acá tenemos un bloque de 2 kilogramos. Ahí está, mira el bloquecito. Es de 2 kilogramos. Que tiene incrustado una pequeña esfera electrizada de 2 por 10 a la menos 5 coulomb. Ya, acá está la esferita pequeñita. Ahí está.
Determina el módulo de la aceleración del bloque en el instante mostrado. Uy, me pide la aceleración. ¿Cómo vamos a hallar este problemita? ¿Sabes qué vamos a usar acá? La famosa segunda ley de Newton. ¿Y qué te dice la segunda ley de Newton? Que la aceleración que actúa sobre un cuerpo es igual a la fuerza resultante dividido entre la masa de ese cuerpo. Esa es la segunda ley de Newton, chicos. Ustedes de repente lo van a conocer como FUMA o FAMA. ¿Sí? Así lo van a ver a la segunda ley de Newton. Solo despejas y va a ser igual a la fuerza sobre la masa. Fuerza resultante entre masa. ¿Ya? Ahí está la segunda. Es lo que vamos a usar. ¿Ya, chicos? Ahora, ¿qué sucede acá, mis queridos alumnos? ¿Sí? Lo que tenemos que hacer en este cuerpo es un diagrama de cuerpo libre. O sea, te estoy diciendo es dibujar las fuerzas que actúan sobre él. Ojo que la superficie es lisa. Como la superficie es lisa, excelente, porque no va a haber fuerza de rozamiento. ¿Sí? Bueno, dibujemos las fuerzas que actúan. Primero tenemos el peso, mira. Ahí está el peso. Sí, ahí está. Peso. Y tú sabes que el peso es masa por gravedad, pero simplemente le voy a poner P. Después está la fuerza normal, mira, ahí está. Fuerza normal. Y si te das cuenta, acá vemos que las dos carguitas son del mismo valor. Por algo acá en la figura están poniendo Q y Q. Ah, ya, entonces como son del mismo valor, ¿qué está ocurriendo? ¿Una repulsión o no? Entonces, entre ellas actúa una fuerza eléctrica de repulsión. Así está la fuerza eléctrica de repulsión, alumnos. ¿Ya? Entonces, no te olvides de eso. Ya. Vamos a ver acá. Ya. Uy, oye. Quiero borrar esto. No se deja. Ya está. Ahí está. Entonces, acá está la fuerza eléctrica de repulsión entre las dos esferitas que están ahí. Bueno, ¿cuántas fuerzas actúan sobre el bloquecito entonces? Vemos que actúan tres fuerzas. Fuerza normal, el peso y la fuerza eléctrica. Son las tres fuerzas que actúan en la esferita. No hay más fuerzas, alumnos. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es la fuerza que actúa para utilizarla en la segunda ley de Newton? O sea, que permite la desaceleración del cuerpo. Profesor, ¿por qué dice desaceleración? Si te das cuenta, este cuerpo se dirige hacia la derecha. Date cuenta, se mueve hacia la derecha. Pero la fuerza que actúa sobre el cuerpo es hacia la izquierda, la fuerza eléctrica. O sea, si el movimiento es en contrario a la fuerza resultante, quiere decir que el cuerpo está desacelerando, o sea, está disminuyendo su velocidad. Y esa desaceleración prácticamente es la que me está pidiendo. ¿Ya? No te olvides lo que te estoy diciendo. Bueno, la aceleración entonces va a ser igual a la fuerza eléctrica dividido entre la masa de ese cuerpo. ¿Ya? Así hallaríamos entonces, chicos, la aceleración. Fuerza eléctrica entre la masa. Profesor, ¿y qué pasa con la fuerza normal y el peso? Pues esas dos fuerzas que tú ves ahí, fuerza normal y peso, son llamadas fuerzas en equilibrio. ¿Y sabes por qué son llamadas fuerzas en equilibrio? Porque son de direcciones perpendiculares a la aceleración. Nosotros ya hemos deducido la dirección de la aceleración. Y cuando tenemos fuerzas perpendiculares a la aceleración, ellas son fuerzas en equilibrio. Y como son llamadas fuerzas en equilibrio, no puedes utilizar la segunda ley de Newton en ellos. En ellos no vas a poder utilizar la segunda ley de Newton. Ellos no permiten la aceleración del sistema. ¿Sí? Entonces la única fuerza que permite la aceleración del sistema es la fuerza eléctrica, en este caso según nuestro diagrama. Y date cuenta, justo la fuerza eléctrica es paralela a la aceleración. Mira, ahí está, la fuerza eléctrica paralela a la aceleración. ¿Sí? Ahora hallemos esa fuerza eléctrica para poder hallar nuestra aceleración. Formulita de Coulomb. ¿Cómo se halla la fuerza eléctrica? Mira, ahí está, recordemos. Constante de Coulomb por el producto de cargas eléctricas en valor absoluto dividido entre la distancia en metros elevado al cuadrado. Esa es la fórmula de Coulomb, alumnos. La fuerza eléctrica, ¿qué va a ser igual? ¿Cuánto vale la constante de Coulomb? 9 por 10 a la 9. ¿Por cuánto vale la carga 1? Dice que una de las cargas que está incrustada en el bloquecito vale 2 por 10 a la menos 5. Una de las cargas. Pero yo veo en el gráfico que las dos cargas son iguales. Por algo me pone Q y Q. Entonces, como las dos cargas son iguales, acá podríamos poner, o mejor dicho, tendríamos que poner 2 por 10 a la menos 5 por 2 por 10 a la menos 5. Y eso dividido entre la distancia de separación en metros elevado al cuadrado. Y la distancia de separación es 30 centímetros. Y eso en metros, ¿cómo se convierte? ¿Sabes qué tienes que hacer para convertir a metros? Tienes que dividirlo entre 100. ¿Ya? Entre 100. O sea, acá nos va a quedar 30 entre 100 metros. ¿Y cuánto es 30 entre 100? ¿Sabes cuánto es eso? 0,3
metros. Ojo que esto todavía lo tienes que transformar. En notación científica, así se dice, alumnos, es lo mismo que decir que 3 por 10 a la menos 1 metro. En notación científica. ¿Ya? Y como es 3 por 10 a la menos 1, me doy cuenta que esa es la distancia y esa distancia la tenemos que elevar al cuadrado. Entonces la vamos a poner acá. 3 por 10 a la menos 1, que es 0,3. ¿Ya? O 30 centímetros si quieres, pero tiene que estar en metro, por eso lo coloco así. Elevado al cuadrado. Ahora utilizamos nuestra propiedad de matemáticas. Todo lo que es matemáticas. Mira, acá ese 9 lo dejo así. Acá es 2 por 2, que es 4. 9 por 4 ya sabemos que es 36. ¿Pero por qué lo deja así, profesor, el 9? Mira, espérate, pues. Y esto por la base, mira. 10 a la 9 por 10 a la menos 5 por 10 a la menos 5. Multiplicación de bases iguales, los exponentes se suman. Entonces te quedaría 9 menos 5 menos 5. Y esto dividido entre 3 por 10 a la menos 1 al cuadrado. El exponente 2 se reparte o se distribuye para cada uno de estos términos. Por eso te quedaría acá 3 al cuadrado, que es 9. Y 3 a la menos 1 elevado al cuadrado, que es 10 a la menos 2. Y si te das cuenta, este 9 con este 9 se van. Entonces la fuerza eléctrica, chicos, va a ser igual a 4 por, mira, acá, alumnos, la suma de exponentes, bueno, en este caso hay una diferencia, sería menos 1. 9 menos 5 menos 5 es menos 1. O sea, te quedaría 10 elevado a la menos 1. Y entre 10 a la elevado, bueno, así ya, 10 elevado a la menos 1 entre 10 elevado a la menos 2. ¿Ya? ¿Cuánto es 10 a la menos 1 entre 10 a la menos 2? ¿Alguien? ¿Algún iluminado? ¿Nada, alumnos? ¿No saben dividir 10 a eso? la 1, 10 a la 1. ¿Y por 4? 10 a la 1. Muy bien. 10 a la 1. Y por 4, 40 newtons, ¿no es cierto? Esa es la fuerza eléctrica. Y ya hemos quedado desde el principio que teníamos que hallar la fuerza eléctrica. Ya hemos quedado en eso, alumnos, para poder hallar la aceleración. O sea, acá sería 40 entre la masa, que es 2 kilogramos. Entonces, ¿cuánto nos quedaría como valor de aceleración? O desaceleración, 20 metros por segundo al cuadrado. La unidad de la aceleración es metros por segundo al cuadrado. Y esa sería la respuesta, chicos. Eso es lo que pasa en el problema número 3. Eso es lo que sucede, chicos. ¿Ya? Ya ustedes vean cómo hacen el problema número 6. Problema número 7, alumnos. Miren, miren al problema número 7. Asústense con él. Ya, mira, ahí está el problema número 7. Ya, ¿qué tal el problemita, chicos? ¿Ya lo ven más fácil o siguen igual, que lo ven tranca? Están diferentes, profe. ¿En qué se... Traumático. Cristi, traumático. Ya, entonces, mis queridos alumnos, continuamos. Continuamos con el problema número 7. Miren lo que ocurre acá, chicos. Préstenme atención, por favor. Dos pequeñas esferas están electrizadas tal como se muestra. Ahí está, mira. Una esferita y otra esferita. Son del mismo valor, pero de signos contrarios. No te olvides qué ocurre con las esferitas cargadas eléctricamente con signos contrarios. ¿Qué va a ocurrir entre ellos? ¿Atracción o repulsión? Atracción. Atracción, muy bien. A ver, ¿qué más dice? Ya, ¿qué más dice? Uno de los extremos de la barra de la madera en reposo. Madera en reposo. Ah, ya, mira, esto es muy importante. Aplicamos condiciones de equilibrio. De repente, la primera condición de equilibrio, sumatoria de fuerzas es igual a 0. O de repente, la segunda condición de equilibrio, sumatoria de momentos es igual a 0. ¿No? De repente los dos vamos a aplicar. No sé, vamos a ver, pues. Y no te olvides cómo se halla el momento. El momento es igual a fuerza por distancia. Ya hemos hecho eso, ¿sí? A ver, calcule la lectura del dinamómetro. Y de repente alguien se preguntará, ¿qué es dinamómetro? ¿Qué cosa es eso, dinamómetro? ¿Alguien sabe qué es dinamómetro? Oye, que nadie ha ido al mercado en su vida Para pesar cosas. para pesar cosas. Ah, muy bien. Alguien, uy, se eliminó. Muy bien. Puede ser, chicos, ¿ya? El dinamómetro es un instrumento para medir la fuerza. ¿Ya? Te permite medir la fuerza. En este caso, los pesos de los cuerpos. Si alguien ha visto un dinamómetro en su vida, se va a dar cuenta que ahí va a haber la unidad de kilogramo y la unidad de newton. Y también la unidad de dinas. ¿Ya? Entonces ahí, si alguien ve un dinamómetro. Pero si el dinamómetro está sobre una cuerda, porque yo lo veo al dinamómetro sobre una cuerda, mira, ahí está, sobre una cuerda. Entonces, ¿qué te está pidiendo indirectamente si está sobre una cuerda? ¿Qué tipo de fuerzas existen en cuerdas? Vamos, chicos.
Acuérdense, ¿qué tipo de fuerza es La esta? tensión. La tensión. Muy bien, la tensión. ¿Ya? Ahí está, la tensión. Entonces, como el dinamómetro está sobre una cuerda, me pide la lectura del dinamómetro, o sea, te está pidiendo cuánto vale la tensión, pues. ¿Te das cuenta? Todo se deduce al uno. ¿Ya? Hacemos un diagrama de cuerpo libre. Diagrama de cuerpo libre a la barra. ¿Cuáles son las fuerzas que actúan en la barra? Primera fuerza que actúa en la barra, ¿cuál es? Su peso. Mira, ahí está su peso. Dibujo su peso, alumnos. Ahí está, el peso de la barra. ¿Sí? Ahí está, peso de la barra. Siguiente fuerza, la tensión de la cuerda. Mira, ahí está. Corte a la mitad como referencia y dibujo la tensión como si estuviese jalando el cuerpo. Así se dibuja la tensión, ¿ah? Ahí está, la tensión. Siguiente fuerza, acá tenemos la esferita incrustada en la barra, pero esta esferita con la otra esferita van a generar una fuerza de atracción. Entonces dibujo la otra fuerza, en este caso para la barrita, ¿no? Entonces mira, ahí está. Es la fuerza eléctrica. La fuerza eléctrica actúa en cada uno de los cuerpos, en este caso las dos esferitas. Pero la pregunta es, ¿cuántas fuerzas estoy dibujando sobre, alumnos, cuántas fuerzas estoy dibujando sobre la barra? ¿O cuántas fuerzas actúan sobre la barra? ¿4? ¿Cuántas, chicos? 3, ¿no es cierto? Actúan 3 fuerzas sobre la barra. Ya, no te olvides de eso, ¿ah? Estoy haciendo el diagrama de cuerpo libre de la barra y yo veo que sobre ella están actuando 3 fuerzas. Profesor, ¿y esta de acá se está olvidando? No, 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 no. Esa está sobre la otra esferita. ¿Ya, chicos? Entonces tengan mucho cuidado. Ya. Ahora, profesor, ¿qué va a aplicar acá? Vamos a aplicar la famosa segunda condición de equilibrio. ¿Sí? ¿Por qué, profesor, la segunda condición de equilibrio? Porque acá yo veo, mis queridos alumnos, fuerzas que tienen la capacidad de rotar esta viga, esta barra en reposo, tienen esa capacidad de rotarla. ¿Sí, chicos? Imagínate que no estuviese la cuerda, entonces la fuerza eléctrica rotaría esta barra. Si no estaría actuando la fuerza eléctrica, entonces tiene que haber una fuerza adicional que pueda rotar esta barra, que puede ser la tensión, ¿no? Si está bien tensionada, entonces jalaría prácticamente a la barrita y lo trataría de girar. ¿Te das cuenta? Hay fuerzas que tienen esa capacidad de poder girar la barra, o sea, hay fuerzas que tienen momento. ¿Cuál sería nuestro eje de giro? Pues obvio, esto sería nuestro eje de giro. Y no te olvides de algo muy importante. Toda fuerza que es prolongada al eje de giro simplemente no presenta momento. No vayas a decir que desaparece. Se dice que no presenta momento. ¿Ya? Entonces acá tenemos el peso que lo hemos dibujado y me doy cuenta que justo se prolonga hacia el eje de giro. Quiere decir que el peso no pues genera momento. Entonces, ¿para qué lo pongo ahí? ¿No es cierto? Mejor lo borro. Ya, ahí está, lo borro. Ya, chao, chao al peso. Ya, ahora sí. Estas dos fuerzas, la fuerza eléctrica y la tensión, sí generan momento. Primera condición de equilibrio, perdón, segunda condición de equilibrio, ¿qué me dice? Sumatoria de momentos en sentido antihorario es igual a la sumatoria de momentos en sentido horario. Y de acuerdo al eje de giro, ¿cuáles son las fuerzas antihorarias? Y acá está el eje de giro y acá está la fuerza eléctrica. Y me doy cuenta que es una fuerza que gira en sentido antihorario, ¿no es cierto? Date cuenta. Mira, es como si tú pones una pita acá hacia la fuerza y empiezas a girar la pita de acuerdo al sentido de la fuerza. Ahí está. ¿Sí? Entonces, la fuerza eléctrica, mis queridos alumnos, es una fuerza antihoraria. ¿Y qué será pues la tensión? Obvio, la tensión tendría que ser horaria. Mira, ahí está, horaria. Ahora, cuando hablamos de antihorario y horario, estamos hablando del sentido de la aguja del reloj, de ese reloj mecánico, por si acaso. ¿Sí? Ya. Ahora, ¿y cómo se halla el momento de una fuerza? Fuerza por distancia. Pero debes entender también que la fuerza y la distancia, ¿cómo tienen que ser? Perpendiculares. Y la distancia tiene que ser medida desde el eje de giro hacia la fuerza o la prolongación de la fuerza. Bueno, ¿cómo hallamos el momento antihorario? Fuerza por distancia, pero la fuerza antihoraria es la fuerza eléctrica. Entonces acá tendría que poner fuerza eléctrica multiplicado por la distancia medida desde el eje de giro. Y esto es igual. El momento horario, que sería de la tensión, de esta fuerza tensión. Entonces ponemos fuerza por distancia. La fuerza es la tensión y la distancia medida desde el eje, multiplicado por la distancia medida desde el eje de giro, desde el eje de giro hacia la tensión. Ahora busquemos esas distancias, mira. Esas distancias busquemos. ¿Ya, chicos? Mira, cómo vamos a encontrar esas distancias.
Mira, desde el eje de giro, voy a dibujar una línea auxiliar. Una línea con tal que sea perpendicular a esta línea de acá. ¿Por qué? Porque esa es la línea de acción de la fuerza eléctrica. Por eso. A ver, voy a dibujar esa línea auxiliar acá. Mira. Ahí está esa línea auxiliar. ¿Cuánto es acá? 90 grados, ¿no? Mi objetivo es que sea 90 grados. Y si tú te das cuenta, tú vas a prolongar la fuerza eléctrica. Ahí está, prolongas. Y esta distancia medida desde el eje de giro hacia la prolongación de la fuerza eléctrica es perpendicular a ella. Entonces, esta es la primera distancia. Ahora, ¿cuánto valdrá pues esa distancia, profesor? Chicos, y eso es lo que nosotros tenemos que deducir, ¿ya? Esta es la distancia que tenemos que encontrar. La distancia perpendicular medida desde el eje de giro hacia la prolongación de la fuerza o simplemente hacia la fuerza, ¿ya? Esa es la primera distancia que tenemos que encontrar. Profesor, ¿y la distancia relacionada con la tensión cuál sería? Mira, acá está el eje de giro. Y si tú te das cuenta, con la tensión, la distancia perpendicular sería toda esta distancia. Ya es perpendicular esa distancia. ¿Y quién sería? La letra A. Ese sería. ¿Ya, chicos? Ahora, pero vamos a tener mucho cuidado. ¿Sí? Como acá vemos, tenemos un triángulo notable de 53, 90. ¿Cuánto sería acá? 37 grados. Ahí está nuestro triángulo notable. No por gusto está ese ángulo. ¿Sí? Ahora mira. Mira acá, préstame atención. Voy a poner acá que A vale, por ejemplo, 5K. Entonces, si esta parte de A vale 5K, es obvio que este A va a valer 5. Bueno, para no confundirme con la constante de Coulomb, mejor le voy a poner otra cosa. 5B y acá también voy a poner 5B. Ahí está. 5B y 5B. O sea, quiere decir que toda la barra mide 10B. 10B. Ahora, ¿te acuerdas de los triángulos notables? Si toda la barra mide 10B, a 53 se le pone ¿cuánto? 8B. Y a 37, ¿cuánto se le pone? 6B. Ah, mira cómo me ha ayudado el triángulo notable para deducir esa distancia que vale 8B y es perpendicular a la fuerza eléctrica. O bueno, a su prolongación. Vale 8B. Ya, ¿y de qué me sirve eso, profesor? Mira, pues, mira. La fuerza eléctrica, mira, la fuerza eléctrica, ¿sí? Multiplicado por la distancia, que es, ya sabes, 8B, ahí está, 8B, es igual a la tensión, que es lo que me pide, por la distancia. Y la distancia medida desde el eje de giro hacia la tensión es 5B, ya lo hemos puesto ahí, 5B. ¿Y qué pasa con B? Pues chao, se va B. Ahora, ¿cómo hallo la fuerza eléctrica? Fácil, constante, que es 9 por 10 a la 9. Producto de cargas en valor absoluto. Las dos cargas son iguales. Entonces va a ser 5 por 10 a la menos 6 por 5 por 10 a la menos 6. Y eso dividido entre la distancia al cuadrado. ¿Y cuánto es la distancia de separación entre ellos? Es 10 centímetros. Y tú sabes que eso lo divides entre 100 y te va a quedar 0,1. Y tú sabes que eso es 10 a la menos 1. Pero como es una distancia al cuadrado, acá te va a quedar 10 a la menos 2. Y esto multiplicado por 8, ¿no? Fuerza eléctrica por 8. Y esto es igual a la tensión multiplicado por 5. Ya, eso es lo que ocurre, mis queridos alumnos. Mira lo que vamos a hacer acá. ¿Ya? Mira. 5 con este 5 se van, ¿no es cierto? Ya, mira, ahí se van, ese 5 con ese 5. Bueno, acá me quedaría entonces este 8 multiplicado con el 5, que sería 40. Y 40 multiplicado con el 9, me quedaría 360. ¿No es cierto? 360 por este 10 a la 9, alumnos. Mira, este 10 a la 9 se multiplica con el 10 a la menos 6 y el 10 a la menos 6. Tú multiplicas todo eso y te va a quedar 10 a la menos 3. ¿Ya, chicos? Mira, 10 a la menos 3. Con mucho cuidado multiplicas. Acá 8 por 5, 40, 9 por 4, 36. Ya. Y eso se divide entre 10 a la menos 2. Y esto es igual a la tensión. Pero ¿cuánto es, alumnos? 10 a la menos 3 entre 10 a la menos 2. Pues eso es 10 a la menos 1. O sea, me va a quedar 360 por 10 a la menos 1. Ahora, ¿cuánto es 360 por 10 a la menos 1? Alumnos, la respuesta sería igual a 36 newtons. ¿Cuál va a ser su tarea de este curso, no? Digámoslo así, de esta parte del curso. Resolver el problema número 6. Resolver el problema número 4.
y resolver el problema número 2. Esa es su tarea, chicos.